Señoras, señores, ¿qué tal? Cordiales saludos, sean todos bienvenidos y bienvenidas una semana más a De la Viña a la Mesa, el programa de los vinos del Marco de Jerez en Onda Jerez Radio Televisión. Durante los próximos minutos les vamos a ofrecer todo esto que van a ver en nuestro sumario. Es una pequeña bodega pero de corazón grande, tanto como su propietario, Alonso Ruiz, que nos abrió las puertas de par en par para disfrutar de su gran tesoro. Hoy en La Andana conocemos Bodegas Urium. En la sección Desde la Viña cerraremos el capítulo dedicado a las plagas y enfermedades de la vid. En Sabor Jerez, tiempo para conocer qué es el maridaje y cómo maridar el vino de Jerez con la comida. A la maquinilla llega una mujer muy especial, que es la imagen de marca de Williams y que tiene una muy curiosa historia. Es la Sherry Girl. No toda copa ni catavino sirve para beber Jerez. Hoy, en el Alambique, conocemos algunas de las más idóneas y usadas para este menester. Bueno, pues comenzamos rápidamente. Tenemos ganas de saber y conocer cosas de nuestros vinos y de toda la cultura que se mueve en torno a ellos, ¿verdad? En la andana de hoy nos marchamos hasta Calle Muro para hablarles de una pequeña bodega que realmente está llena de encanto, pero no solo arquitectónicamente, no solo por sus botas, sino también por el personal humano que se encuentra en la misma, y sin ir más lejos, el de su propietario, Alonso Ruiz. Nos estamos refiriendo a Bodegas Urium. No pierdan detalle de este, yo diría, cálido reportaje. Esta bodega es especial sin duda desde el propio nombre, un nombre que tiene mucho que ver con el pueblo natal de Alonso Ruiz, su actual propietario, y con un capítulo de la obra universal del gran Juan Ramón Jiménez, Platero y yo. El Mons Urium es el Monte de Oro, que es el nombre de mi pueblo en la época romana, que es Moguer, en la época romana. Y bueno, curiosamente, el título del capítulo 123 de Platero y yo, de un Nobel de literatura, ¿no?, de Juan Ramón Jiménez, es precisamente el Mons Urium. Este onubense de pro se considera amante de los vinos de Jerez, un amor que ya se encargó de transmitirle su padre. Y bueno, pues él presumía y siempre me decía: Alonso, si tú piensas, porque sabía que mi afición era el vino, si tú piensas en un vino, mira para Jerez, que hay años luz con las demás denominaciones, con todo, que no hay vinos como el de Jerez. Y era una pasión que me la transmitió de tal forma, y fíjate, de vuelo me he tenido que venir aquí. Precisamente, esa pasión por el Jerez le llevó a buscar una bodega en la que cumplir el sueño de hacer sherry. Yo llevaba 40 años buscando bodegas en Jerez, y las que yo podía digerir no tenían los vinos que a mí me gustaban. Y las que la tenían eran bodegas muy grandes que yo tampoco, mi economía me lo permitía. Y ahora a la vez, fíjate, he encontrado esto y estoy loquito de contento porque nos hemos encontrado aquí, pues. Al final, después de muchos años y vueltas, compró una pequeña bodega de Calle Muro. Que nosotros la adquirimos a Luis Junquera, bueno, era de su señora Josefa Pérez Rosado, que existe todavía, que tenía tres pequeñas bodegas, y esta la tenía como auxiliar, o sea, para cuando les faltasen vino las otras bodegas, tirar de esta. Y claro, como vi yo tanto excedente de vino, pues me he encontrado aquí una sacristía. Esta bodega guarda como un tesoro 500 botas de sabiduría enológica. Bueno, pues esta bodega, como habrás visto, es muy pequeñita, son unas 500 botas las que tenemos. Producimos toda la gama de Jerez, tenemos desde el fino, el amontillado, el palo cortado, el oloroso, Pedro Jiménez, y después los vinos licor. Entre las particularidades arquitectónicas de esta bodega, cabe resaltar que se encuentra 1 metro por debajo de tierra, debido a la subida progresiva que se ha realizado de la calzada. Lo que avala que es una bodega muy vieja, muy antigua, es que tienes que bajar unos escalones, tiene prácticamente 1 metro por debajo del suelo, y eso favorece muchísimo la crianza de los finos, porque
favorece el clima, el grado de humedad. Los muros, que tienen 80 centímetros de grueso, y en aquella época una de los materiales que se usaban eran materiales hidroabsorbentes, que absorben toda la humedad del ambiente, incluso de la del subsuelo. Y eso es importantísimo porque en verano se mantiene, aparte que hay que regar y eso, se mantiene las condiciones óptimas para el brote de flor. De hecho, nosotros, los 365 días del año. Acercarse a Urium es hacerlo a una típica bodega jerezana. Típica bodega jerezana, aunque pequeña. O sea, el patio central empedrado, pequeñito siempre, y los dos cascos de bodega. El de la derecha, como ya te dije, parece que tiene las características de la bodega morisca. De un solo agua, después parece que la segunda parte la han hecho de nuevo, y los techos incluso más bajos, más cortas las vigas. Sí mantenemos el albero para el grado de humedad, y después tenemos esta parte que yo le llamo la sacristía porque es mucho más alta, aunque bajita también, pero es mucho más alta que la otra. La bodega cría todos los tipos de jereces, también vinos viejos y un vinagre de años que se encuentra en el patio apartado de los vinos. Pero entre todas las botas de vino de Jerez, hay una de la bodega que le llamó especialmente la atención. Se dio de bruces con un soleraje que superaba sus expectativas, ya que después de ser sometida al carbono 14, arrojó una antigüedad del vino de más de 100 años. En ese preciso momento, comprendió que el palo cortado que encerraba esa bota sería uno de los proyectos de su vida. Y digo, bueno, pues este es el proyecto de mi vida, y se me ocurrió pues buscar un joyero orfebre, y nos hizo un cofre de plata con más de 4 kilos de plata, dificilísimo de hacer, porque las dimensiones es dificilísimo, es un espejo, no hay nada cincelado que le pueda dar fuerza a las paredes, y eso al soldarlo, que eso se hace todo a mano, se tuercen y es dificilísimo de hacer. El estuche, un gran tesoro en sí mismo, encierra una botella única denominada Cristal de Reyes y laminada de oro en su parte superior, que solo la realiza una empresa en el mundo. Esta botella que estoy hablando es solamente una fábrica en el mundo, y le llaman el Cristal de Reyes porque es complicadísimo de fabricar, porque lleva un metal que no es el plomo, y me parece que son 10 o 12 veces mucho más altas, me parece 10 o 12 veces la temperatura de fusión de ese metal. Entonces imagínate los aparatitos para soplar, porque eso se hace a mano todo, los aparatitos para soplar, un horno que tenga 10 o 12 veces más de temperatura, que mantenga, es complicadísimo de hacerlo. Aunque el pedestal de este vino es único, lo importante es sin duda el vino mismo. Este palo cortado, solo se llenan de él 15 botellas al año, y ya en los primeros años de su lanzamiento se agotó el cupo y hubo incluso lista de espera. Lo importante es el vino, porque es, ya te digo, es una bota y solamente podemos sacarle 15 botellas cada año. Y lleva su refresco también de vinos viejos, ¿no? Para que vaya manteniendo... Claro, hombre, esto se rocía con vinos Bor de la selección de los vinos Bor, claro. Tiene que ser vino ya con más de 40, 50 años. Su presencia estelar en Vinoble tuvo buena parte de culpa de su éxito. Ha supuesto un antes y un después sin duda para la bodega. Yo viendo que no venía nadie a mi stand, porque no me conocía nadie y tal, más que iban a las marcas así más conocidas y tal, pues digo, voy a hacer un poquito de ruido, y me traje el estuche y para sacarlo allí en el mostrador, pero con la suerte de que el director, el Pancho Campos, llegaba allí de visita, que no tenía nada que ver con Vinoble, y cuando vio el proyecto dice, hombre, esto va a inaugurar Vinoble. Creo que es una celebración, aunque con los tiempos que corren pues puede parecer un poco fuera de lugar, es historia, es lo que representa Vinoble, ¿no? Entonces para mí ha sido un gran honor, yo me he emocionado cuando lo he catado porque los hueles y son todos unos aromas de caobas, de mueble viejo, de cosas que tan complejo, y luego en boca es envolvente, es indescriptible, además toda una experiencia que yo creo que es lo mejor para marcar la inauguración del Vinoble 2010. La presencia del Master of Wine Pancho Campos en aquella edición de Vinoble
abrió las puertas del mundo a este vino tan solo al alcance de unos pocos bolsillos. Y es que su precio es auténticamente mareante, 20.000 euros. No es el IVA. En Desde la Viña cerramos hoy, se lo vamos a comentar dentro de tan solo unos instantes, un capítulo que dedicábamos a las plagas y enfermedades de las que es víctima la vid. Les hablábamos, entre otras, de la filoxera en una primera entrega, y en esta segunda y última vamos a repasar, por ejemplo, el daño que hacen, entre otros, el mosquito verde o las cochinillas de la vid. Todo eso en los próximos minutos en, como decimos, Desde la Viña. Hace unos programas realizábamos una primera aproximación a las enfermedades y plagas que pueden afectar a la vid del Marco de Jerez. Hoy concluimos este capítulo con la mención de 3 insectos que también, si no se tratan convenientemente, pueden hacer de las suyas en la viña. Es el caso, por ejemplo, de la cochinilla, una amenaza que puede ser grave en el futuro, ya que cada año va a más. Las prácticas que se realizan en el viñedo actualmente no son las de antes, y esto, unido a que la cochinilla mora en la corteza del cultivo bien oculta, dificulta en gran medida su control. Las prácticas culturales que se hacen actualmente en el viñedo no tienen nada que ver con las que se hacían antes. Antes se quitaba la corteza, tal. Ahora no se toca, se va un poco más a la ligera en estas prácticas. Y esta cochinilla que inverna y vive en el interior del tronco, en el interior de la corteza, o sea, hace muy difícil que se llegue con tratamiento a ella y está tomando cuerpo cada vez más. El gran daño de este insecto está en la secreción dulce que genera. Provoca una secreción que infecta a los brotes de la vid, incluso al racimo, y enológicamente hace muchísimo daño. La presencia de hormigas, porque es una secreción azucarada, la presencia de hormigas detecta perfectamente dónde está, y después acude también un hongo, la negrilla, que es visible, y llega a poner la corteza de la cepa de color negro. Y como te digo, donde puede afectar más es cuando chorrea esa secreción, incluso a los racimos, y se introduce en el lagar el racimo afectado. Junto a la cochinilla, les hablamos también del mosquito verde, un insecto al que le encantan los brotes tiernos de las cepas. En estado adulto hace daño, bueno, en estado larvario también, hace importantes daños porque le encantan los brotes tiernos sobre todo las cepas jóvenes y sobre todo los brotes tiernos de la cepa. Es un insecto chupador, en estado larvario no tiene alas, pero de forma oblicua se mueve con mucha facilidad, y en estado adulto pues incluso salta y se traslada en el ambiente de una cepa a otra con muchísima facilidad. Tiene 3, 4, 5 generaciones, se simultanean, es complicado. El problema que puede presentar el mosquito verde llega de las escasas armas con las que cuenta el experto para combatirlo, ya que están muy limitados los productos fitosanitarios que se le pueden aplicar. Estamos muy limitados en cuanto a productos fitosanitarios y la repetición de los mismos puede crear resistencia a los individuos. Así que, para eso de todas maneras estamos los técnicos, pero conviene reseñar que hay que tener mucho cuidado sobre todo con anular las primeras generaciones de mosquitos, porque después puede ser una plaga que hace mucho daño. Este mosquito ataca a la hoja, aunque genera daños en el futuro que pueden afectar al rendimiento del viñedo. Provoca el que la hoja se seque, empieza a atacar los bordes y después termina la hoja secándose. Y esto provoca incluso unos rebrotes de la viña que afecta a la reserva de la planta para el año siguiente y tal. O sea, que es una plaga que no solo puede dañar la producción de la uva de ese año, sino al rendimiento al año siguiente. Y vamos a terminar este espacio con un escarabajo denominado altica,
también duro de pelar en determinadas circunstancias. La altica es un escarabajo de color verdoso, azulado, metálico, que inverna también en el suelo y emerge en los primeros estadios de la viña. Cuando se presenta la brotación, que suele ser a finales de marzo, en tiempos fríos y bastante parada, o sea que no crece la vid suficientemente, es un insecto que causa mucho daño porque incluso ataca las yemas y la hoja la ataca también, lo produce como una forma de encaje en la hoja, pero el daño que hace en la yema es muy importante. Si no se trata adecuadamente, pues causa un gran problema también. Sabor Jerez, una de las partes del programa donde saboreamos más directamente nuestros caldos, nuestros excelentes vinos. En esta ocasión, la propuesta que les hacemos es una propuesta enogastronómica, es decir, le vamos a hablar de maridaje. ¿Qué es el maridaje y cómo maridar nuestros vinos con los distintos platos de comida? Para ello, todo un experto, el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jerez, Jerez Cherry y Manzanilla de Sanlúcar, Beltrán Domecq. Hay una realidad que nuestro siguiente protagonista tiene muy clara. El vino está hecho para beber cuando se esté comiendo, siempre. O sea, perdóname, no podemos estar bebiendo con el estómago vacío, hay que acompañarlo a una comida. El vino está hecho como un complemento a la comida o viceversa. Yo creo que hay comidas hechas para los vinos igualmente. Partiendo de esta declaración, que es más que de buenas intenciones, el Jerez está hecho como cualquier otro vino para ser degustado en mesa y mantel. Para tapas, sí, pero también para platos de comida. Yo sé, además se está poniendo de moda, además el de comer en un bar de tapas. Y de hecho en Inglaterra se están haciendo tapas bar para los vinos de Jerez, lo cual es verdaderamente ejemplar. Es ejemplar porque están imitándonos lo que hacíamos en Jerez. Y nosotros pues seguimos sin enterarnos que de verdad que tenemos una gastronomía fantástica porque tenemos unas tapas verdaderamente maravillosas que van con todos los vinos de Jerez de todos los tipos y que nos están imitando en el extranjero, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, creo que en Nueva Zelanda también se están haciendo, o sea que la verdad es que, pero eso profundizando inclusive más, ya no decir tapas, sino vamos a comer en un restaurante con una mesa, con platos de comida, pues igualmente, o sea, los platos de comida pues también tienen unas características determinadas y cada plato tiene un vino de Jerez determinado. En un sentido amplio, el maridaje es en sí una armonía enogastronómica de tres tipos. La complementariedad de la comida con el vino de Jerez, que puede ser complementario o puede ser de contraste o puede ser de tradición, pero esos son los maridajes normalmente usuales para hacer con todos los vinos. Como norma general de maridaje con vinos de Jerez, los entremeses se acompañan de fino o manzanilla, el plato principal de amontillado u oloroso y el postre de cream o Pedro Jiménez. En todo caso, en todos ellos hay que evitar que uno alcance preponderancia sobre el otro, la comida sobre el vino o viceversa. En el caso de los finos y manzanillas hay tres factores o componentes en ellos: el ácido acético, la ausencia casi absoluta de glicerina, lo que le da sequedad al vino, y los acetilaldehídos, muy presentes en el aroma, que marcan su maridaje. Bueno, pues todo esto unido hace que el vino de fino y la manzanilla vayan maravillosamente con unos platos que tengan, por ejemplo, vinagreta. ¿Hay algún vino en el mundo que vaya bien con algo que tenga vinagre? Pues le diría no. ¿Hay un vino de Jerez que va bien con vinagre? Pues sí, la manzanilla y el fino. ¿Por qué? Porque precisamente tiene el vino de menor acidez volátil, menos ácido acético que existe en el mundo, porque llega casi a cero. Pues ese factor de no tener ácido acético provoca que una sustancia, una ensalada que tenga vinagreta, que tiene vinagre,
haga como complemento y por lo tanto vaya bien. ¿Por qué el fino y la manzanilla van muy bien, por ejemplo, con un plato típico jerezano en verano, que es el gazpacho? Pues precisamente por el sabor ácido del tomate y por el sabor ácido del vinagre, que se complementan perfectamente. Pero no hay ningún otro vino que vaya bien con el gazpacho, ningún otro. Un maridaje maravilloso se produce también con algunos productos de la huerta. Otro maridaje verdaderamente interesantísimo, que además son únicos de nuestros vinos, finos y manzanilla, es los espárragos. Eso es un maridaje verdaderamente complejísimo. O las alcachofas. Junto a todos ellos, por supuesto, el tradicional con jamón por su sabor salado y grasa, el pescadito por su salinidad y otros como el sushi japonés, las verduras frescas un poco salteadas o carnes blancas suaves de sabor. Si pasamos al amontillado, un vino con recuerdos de fino y una segunda fase de crianza oxidativa que le otorga una gran elegancia, este tiene también maridajes excepcionales. Y además, pues no sé, tiene unos maridajes también excepcionales. A mí me encanta recordar un buen consomé con amontillado, que es una cosa deliciosa. Eso sí que es un maridaje fantástico porque a su vez no solo es la complementariedad de los aromas de uno y otro, sino también que el consomé básicamente es una sopa que se ha hecho con grasas de animales, ¿no? de carne, pues se diluye maravillosamente con el amontillado y su grado alcohólico. Con pescados habría que buscar carnes sabrosas como por ejemplo la que nos llega de la almadraba. Otras cosas que van también muy bien con el amontillado pues son normalmente los pescados que tenemos por aquí, como por ejemplo el atún, es un componente único. También se complementa por las mismas características, ¿no? Por el sabor del atún, son carnes de pescado que aunque no sean grasosas, pero son fuertes, ¿no? Sopas de pescado o codornices también entran como posibles acompañamientos de este vino, pero sin duda hay que recomendar un maridaje de contraste auténticamente maravilloso. Yo cada vez que voy a Inglaterra pues hablo de que no entiendo cómo los restaurantes indios que hay ahí, que son maravillosos, que deberían de tener, cada mesa debería tener una botella de amontillado, porque el amontillado es el perfecto de maridaje con comidas indias, porque las especias, como por ejemplo el curry, hacen un maridaje fantástico. Es un maridaje de contraste, evidentemente. Pero, por ejemplo, nosotros aquí tenemos un plato muy característico que es el arroz con langostino, que le echas un poco de curry y hace ya un perfecto maridaje con un amontillado. En cuanto al oloroso, este vino es un vino más estructurado que el anterior, con más cuerpo, sabor y aroma, lo que lo convierte en buen amigo de las carnes de caza, más fuertes, como el venado o incluso la perdiz, y por supuesto la carrilla ibérica. Sin embargo, hay un elemento que no es carne ni pescado, es una hierba aromática que es una auténtica delicia para el oloroso. El romero, por ejemplo, el romero tú lo pones en una carne y es un sabor y un aroma que van maravillosamente con el oloroso. O sea que hay elementos catalíticos, como si dijéramos, para hacer un adecuado maridaje. Para terminar, el Crin y el Pedro Ximénez. La teoría, la pura teoría, es que normalmente cuando estás tomando un postre, debes de tomar un vino que sea más dulce que el postre. Eso es pura teoría. Como digo, el libro de los gustos está en blanco. Partiendo de esta base, el Crin sería ideal con postres menos dulces, como la Macedonia de frutas, mientras que el Pedro Ximénez podría combinar muy bien con postres con más sabor. Porque esto ya es para postres pues bastante hechos, con bastante sabor. Por ejemplo, chocolates negros o postres de chocolates negros es perfecto para esto. Pero también tiene, por otro lado, unos maridajes de contraste verdaderamente curiosos. Por ejemplo, el queso de Cabrales. ¿Conoces? El queso de Cabrales es un queso fuertísimo, muy amargo, muy fuerte, que bueno, en Asturias pues lo maridan con la sidra. No sé cuántos litros de sidra necesita por gramo de
quesos de Cabrales, pero este es un vino que hace maravillas con este contraste de sabores. Por último, abordamos brevemente el tema de las temperaturas del vino. En unos casos la graduación alcohólica, en otros su contenido en azúcar, hacen recomendable una temperatura ideal para su consumo. Así, en finos y manzanillas y en amontillados y olorosos sería la siguiente. En general, los finos de manzanilla se tienen que tomar muy frío, o sea, del frigorífico, 5 o 7 grados centígrados, porque evidentemente el frío lo que hace es reducir los aromas, porque los productos volátiles no se emiten de la misma forma cuando están fríos que cuando están calientes, evidentemente. Pero a nosotros nos parece, los catadores o los gastrónomos, nos gusta el vino frío, muy frío. Los amontillados y olorosos, yo en todos los casos recomendaría que estuvieran pasados por el frigorífico cierto tiempo, porque queremos tener una temperatura de 12-15 grados, que estén frescos. Y para el Crim y el Pedro Ximénez, esta otra. El Crim y el Pedro Ximénez igualmente. El Crim, el mismo tratamiento que los amontillados y los olorosos, o sea, una graduación fresca. Y el Pedro Ximénez yo lo pondría incluso más frío, incluso 12 grados. Porque el Pedro Ximénez es un vino tremendamente dulce y si no se enfría se hace muy pesado, ¿no? Corrían los años 30 del pasado siglo XX cuando en las bodegas del Marco empezó una tendencia, en muchos casos continuó, de ir precisando, concretando su imagen de marca, su logo, la apariencia, en definitiva, que querían dar al público, una apariencia que les identificaba evidentemente como tal, como productores, vendedores, criadores de vino. Pues bien, entre esos logos que fueron incorporando a su marca las empresas se encuentra uno muy especial en el que se representa a una mujer. Esa mujer tiene una historia muy especial, ha sido conocida con distintos nombres a lo largo de estas últimas décadas, de estos últimos lustros, pero si les parece, les vamos a hablar de ella, de su historia y sobre todo de a quién pertenece, la bodega Williams Humbert. Los logos o la imagen de marca en el mundo de las bodegas del Marco de Jerez es algo relativamente reciente en el tiempo. Este del que les hablamos hoy se corresponde con una de las bodegas más importantes dedicadas al Jerez, la de Williams, y ha convivido en el tiempo con otros logos no menos importantes y significativos. Es uno de los logotipos, los emblemas iconográficos de las bodegas, de una de las bodegas más importantes que tiene el Marco de Jerez, que son las bodegas Williams Humbert. Hay que considerar también que otras bodegas también del Marco, como Osborne con el Toro, González Díaz con el Tío Pepe, Fundador con Don Pedrito, o el Españolito o el Currito de Sánchez Romate también, con una imagen que recuerda también al Tío Pepe, han sido unas imágenes muy emblemáticas, bueno, muy particulares y simbolizaban la imagen, valga la redundancia, de esas empresas, ¿no? También recordar el caballo cartujano con la chica rubia de Terriers. Este logo o imagen representativa de la bodega tiene una historia muy curiosa que queremos compartir con todos ustedes, ya que procede de una pintura de época victoriana. En 1853-55, el famoso pintor Power Fried, que era el preferido de la reina Victoria y que hace unos años tuvo una exposición antológica en Londres, se recuperó muchos de sus cuadros, se hizo esa exposición y uno de los cuadros que estaba expuesto o que estaba en el catálogo era este pequeño cuadro. En realidad no es muy grande, es un cuadro pequeño, pero que representa a una de las sirvientas que el propio pintor tenía en su casa y que de forma de cotidiana él la pintó sin mayores trascendencias, como una especie de ensayo, puede ser, pero que tuvo una repercusión enorme porque uno de sus
amigos, también grabador, la reprodujo en un grabado, la estuvo vendiendo y difundiendo en aquel periodo y alcanzó una popularidad enorme. En realidad era porque tampoco se había visto el servicio doméstico, una imagen de una persona, un servicio doméstico puesta en un cuadro, era algo un poco novedoso. Esta sirvienta pintada por Powell Fried tenía nombre y apellidos y nunca pensó, obviamente, que algún día pudiese ir a parar a manos de los propietarios de Williams Humbert. Y se cree que se llamaba Matilda Puntfield, y bueno, la chica es muy joven, de una gran belleza, y representando a ella con esa bandeja, que llevando el decanter y las 2 copitas de Jerez al señor de la casa en un momento de descanso. Seguramente él tenía el estudio allí también en su casa, pues esa imagen impactó en aquel periodo, tanto así que el cuadro fue pasando de mano en mano desde 1855 hasta 1940 aproximadamente, que las bodegas William Humbert lo adquirió, porque ya lo estaba utilizando hacia el año 39, al final de los 30 lo estaba utilizando como imagen de marca de su empresa, y ya lo adquirió hacia principios de los 40, lo adquirió, y ahora mismo este cuadro están en las bodegas de William Humbert. Precisamente es en ese tiempo cuando empiezan a aparecer con fuerza los logos o imágenes, como decimos, representativas de las marcas, o en este caso, bodegas. William Humbert, Williams, y Guido Williams también, la familia que estaba instalada aquí en Jerez, lo adquirió, le gustó porque era una imagen emblemática también, esa sirvienta con esa bandeja y el propio título del cuadro, creo que fue muy de su gusto y lo incorporaron a esa imagen. En ese periodo fue en los años finales de los años 20, años 30, cuando las bodegas incorporan sus logotipos. Es decir, que tener en cuenta que tanto el tío Pepe es de 1935 realmente, el currito de Sánchez Romate también es de los años finales de los 20, principios de los 30, el toro de Osborne es posterior, un poco más posterior. Todos esos emblemas, todos esos logotipos, esas imágenes de las bodegas que significaba un nuevo tratamiento de promoción o de marketing de la empresa, se incorporan en ese periodo realmente, y la chica, la Cherry Girl, va a ser uno de los emblemas de esta bodega. Tan especial fue para la bodega esta mujer con la bandeja y el decantador de vino de Jerez, que estuvo presente en una etiqueta muy especial de la que les hablamos ahora. Bueno, una etiqueta que pude localizar también en uno de los mercadillos de aquí de Jerez. Es una curiosidad porque en la propia etiqueta se cuenta en inglés, porque es uno de los vinos, su mercado de William Humbert era muy importante en Inglaterra, evidentemente, y en esa etiqueta el molino se representa la figura en un tamaño bastante proporcionado, un pequeño texto a los lados de esa imagen, en donde cuenta el origen del cuadro, el origen de esa pintura y el autor de la misma. La pintura adquirida por la bodega lleva por título original Cherry Sir, lo que traducido vendría a ser como un Jerez, señor. A este cuadro le saldría pronto una hermana gemela al otro lado del charco en Estados Unidos, que iba a ser conocido como la Cherry Girl, o la mujer del Jerez. El pintor Thomas Waterman, un pintor americano, se trasladó en aquel periodo de mitad del siglo XIX a Inglaterra, mejor dicho, donde bueno, había un núcleo importante de artistas. Estados Unidos bueno, estaba empezando realmente, y se trasladó a Inglaterra, donde conoció y estuvo en contacto con Powell Fried, que como digo era el pintor emblemático de la corte y de ese periodo victoriano. Le influenció y él conoció ese cuadro, y cuando fue a Estados Unidos, en 1890, pintó una versión con una sirvienta vestida de forma criolla, una sirvienta negra, donde la figura y la composición es exactamente la misma que la de Powell Fried. Actualmente, esta obra, fechada en el año 1890, se encuentra en el Instituto de Arte de Detroit. Llega el alambique a De la Viña a la Mesa, y en esta semana, en el programa de hoy, les vamos a hablar de los distintos catavinos y las distintas copas en
en las que se puede beber Jerez, en las que se puede tomar sherry, porque aunque ustedes crean que cualquier cristal vale y que cualquier forma de copa o catavino vale, no es así. Hay muchas copas, hay muchos catavinos, pero ahora con César Saldaña, director general del Consejo Regulador, les vamos a recomendar un buen número de ellas. Apunten y tomen nota, porque cuando vayan a almorzar, a cenar con los amigos y quieran tomar una copa de Jerez, podrán hacerlo en cualquiera de estas que les proponemos. Abordamos en los próximos minutos un tema que creemos es muy interesante porque en su esencia está la renovación del Jerez en la mesa. Desde hace tiempo son numerosos los esfuerzos, especialmente desde el Consejo Regulador, que persiguen un consumo de nuestros vinos más allá de aquel que lo identifica como excelente para tapear. Es decir, el Jerez tiene todas las cualidades necesarias para ser un inmejorable compañero de mesa en primeros y segundos platos, así como postres. Esto ha implicado necesariamente que el catavino empiece a compartir protagonismo con otro tipo de copas en las que el sherry puede ser tomado. Precisamente en los próximos minutos les hablamos de las distintas copas en las que el vino de Jerez puede ser servido y alguna otra en la que no. Bueno, cuando hablamos del vino de Jerez casi inmediatamente lo identificamos con el catavino bodeguero, que sería esta segunda copa que tenemos aquí. Es un catavino muy tradicional, bastante panzudo, con un buen fuste que nos permite cogerlo, con una base pues relativamente ancha y cómoda. El problema es que muchas veces no disponemos, y en muchos de los establecimientos no se dispone de este tipo de catavino. Es más común encontrar un catavino más pequeño que bueno, pues tiene su gracia, tiene su elemento identificador, pero que dista mucho de ser una copa adecuada para realmente disfrutar un vino como son los nuestros, ¿no? Vinos que son vinos de crianza, que llevan mucho tiempo en la bota y que por tanto necesitan abrirse un poco, respirar, oxigenarse, de tal manera que podamos apreciar todas sus características. Así que, por mucho que a muchísima gente esta copita, porque esto no es ni siquiera un catavino, es lo que llamamos generalmente una copita, pues tenga su valor sentimental, digámoslo así, la verdad es que no es práctico. En bodega y en cata, aquí en el Consejo Regulador, utilizamos muy frecuentemente lo que sería el catavino bodeguero, que es muy similar a lo que generalmente se utiliza en cata, la famosa copa ISO, que es una copa normalizada con unas determinadas medidas, y sí la utilizamos bastante, y yo creo que es una buena copa para disfrutar del vino Jerez. Fuera de la bodega, el vino de Jerez debe ponerse en pie de igualdad con otros vinos cuando nos sentamos a comer, entre otras cosas porque lo merece. Para ello, la denominada Copa Jerez es ideal. Realmente nosotros preconizamos mucho que se utilice la copa de vino. La copa de vino, pues, y hace ya algunos años sacamos esta copa, que de hecho el fabricante la elabora o la produce como bajo el nombre Copa Jerez, que es una copa que, si bien en su forma recuerda un poco al catavino, pues como vemos tiene ya un fuste mucho más largo, tiene una capacidad bastante más grande. El mismo vino que pusiéramos en el catavino aquí tiene bastante más espacio para disfrutar, más superficie. Recordemos que la superficie es donde se produce la evaporación y por tanto los aromas, las sustancias volátiles, pues las vamos a captar lógicamente. Cuanta mayor sea la superficie, pues más capacidad más oxidación y más capacidad de volatilización va a tener el vino. Podemos mover el vino con toda comodidad, que no se nos va a salir. Hay una tulipa, una forma de la tulipa que concentra los aromas. Por tanto, bueno, pues sería una copa perfecta para cuando ya llevamos el vino a la mesa. Junto a la Copa Jerez hay una del mismo fabricante que bien podría ser utilizada también para tomar Jerez. También está la tradicional copa de vino blanco, muy utilizada por las bodegas. Y bueno, ya vemos cada vez más incluso bodegas que claramente se van a las copas de vino blanco. Esta, por ejemplo, es una copa que se utiliza por parte de bastantes bodegas, es una copa muy bonita, es una copa con mucha, como veis, que recuerda algo al catavino, tiene esa verticalidad, esa elegancia, esa muy estilizada.
pero suficientemente, con un cáliz suficientemente grande como para poder oxigenar perfectamente el vino. Problema de estas copas, este fuste tan largo, pues muchas veces da lugar a roturas, pero bueno, yo creo que hay que convivir con ese tipo de problemas, lo mismo que ocurre con el resto de los vinos. Los elementos que conforman la copa pueden parecer una cuestión baladí, pero no lo es. Cada elemento de la copa tiene su función. Evidentemente la base pues debe ser suficientemente amplia como para que el vino tenga estabilidad, cuando la copa tenga estabilidad, cuando la ponemos. El fuste es muy importante, siempre hay que coger el catavino o la copa por el fuste para no calentar el vino. Nunca se debe de coger una copa así, jamás, porque estamos calentando innecesariamente el vino, aparte que bueno, pues vamos a dejarlo lleno de huellas y no vamos a apreciar probablemente igual de bien el color. Y luego el cáliz pues tiene que tener una forma que nos permita, como decía antes, que se concentren los aromas. Todas ellas tienen unas características comunes y otras que las diferencian. Hombre, cuanto más amplia, cuanto más diámetro tenga la copa, más vamos a apreciar el ataque, digamos que es el primer momento que nos ponemos el vino en la boca, pues va a impregnar no solamente la punta de la lengua, sino que va a impregnar, digamos, vamos a tener un caudal más ancho, y por tanto vamos a percibir antes las notas de sabores ácidos, que son los que se perciben en los laterales, y no solamente el salado y el dulce que se percibe en la punta de la lengua. O sea que eso, aunque parezca una sutileza, pues la verdad tiene su importancia. No es lo mismo tomar el vino en una copa que tiene un diámetro muy pequeñito, que va a conducir el caudal hacia la punta de la lengua, que una copa con un diámetro más amplio, que por tanto, digamos, vamos a beber, vamos a tener esa primera sensación, ese ataque lo vamos a tener mucho más uniforme por distintos lugares de la lengua. Y como se sabe, la lengua, digamos, tiene distribuidas las papilas gustativas especializadas en cada uno de los sabores de forma distinta. El salado, el dulce están en la punta de la lengua, el ácido está en los laterales y el amargo está en la parte de atrás, ¿no? Entonces, bueno, pues esa mayor amplitud de caudal ayuda en esa primera sensación. Para terminar, les hablamos del llenado de las copas. También tiene su ciencia y sus porqués. Se nos va a calentar, nos va a durar bastante más en la copa y se nos va a terminar elevando de temperatura. Por tanto, en este tipo de copa, pues quizá una cuarta parte aproximadamente, que sería una cantidad suficiente como para disponer de espacio y que tampoco dure demasiado el tiempo en la copa como para que se caliente. Tiempo para el vocabulario, para los términos que tienen que ver con el mundo del vino de Jerez. Llega de la A a la Z. Tanganillo, estructura formada por 4 espolines cruzados entre sí para colocar encima una bota. Andorras, pieza de lona con la que se cubría la parte delantera de los zapatos o alpargatas. Aperadores, calzo en forma de cuña de unos 6 centímetros de alto y unos 25 de largo, con que se sujeta la bota en la escalera de trasiego. Bomba de segunda o tercera. Nombre de las bombas según su longitud y destino, para sacar vino de la segunda o tercera escala. Calceta. Manga de hilo fuerte de unos 80 centímetros de longitud, abierta por un extremo y cerrada en la punta por el otro. En el extremo abierto lleva cosido un aro de madera de unos 8 centímetros de diámetro. Tiene la misma utilidad que el rociador. Bueno, pues señoras, señores, hasta aquí llegó una semana más nuestro programa. Invitarles, como siempre, a que nos sigan la semana que viene, si así lo desean. Gracias, de verdad, de todo corazón, por estar ahí al otro lado de la pequeña pantalla. Volvemos la semana que viene, aquí en De la Viña Alavesa, el programa de los vinos del Marco de Jerez.
Chao.